Stop agresiones. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Enfoque de Actualidad, a este programa de los miércoles en la 8 Televisión. Con motivo del Día Nacional contra las Agresiones en el ámbito sanitario, se han puesto de relieve datos como que en los primeros 9 meses de 2018 se han registrado en Segovia un total de 22 agresiones al personal sanitario, principalmente en el entorno de la atención primaria. Cuando se cumplen ya 10 años del asesinato de la doctora María Eugenia Moreno en su puesto del Centro de Salud de Moratalla, en Murcia, la situación ha mejorado tras la aparición de las figuras de los interlocutores de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, con un protocolo de actuaciones a seguir ante pacientes y familiares violentos. No obstante, en 2018, en el conjunto de España, los profesionales de la medicina sufrieron 490 agresiones. El 59% corresponden a médicas, a mujeres, con un descenso del 4,8% en general, mientras que, además, muy reciente, el Sindicato de Enfermería SATSE ha pedido a la Comunidad de Madrid la presencia de vigilantes de seguridad en los servicios de urgencias tras 2 agresiones sufridas este fin de semana en Móstoles y en el Escorial. De todo ello hablamos hoy, pero antes, como siempre, pongamos el foco en el tema con un reportaje que nos sirve nuestro compañero Daniel Martín. Las agresiones en el ámbito sanitario a profesionales sigue siendo un tema muy candente en la actualidad, constituyendo una de las lacras a erradicar en una sociedad que muchas veces carece de valores. La Instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud y la aparición de las figuras de los interlocutores de Policía Nacional, Guardia Civil y del interlocutor sanitario, los mecanismos de defensa y seguridad ante pacientes y familiares violentos han ayudado a reducir las cifras. En Segovia existen estas figuras que fueron puestas en marcha en el mes de noviembre de 2017. Son lugares donde las emociones están a flor de piel y donde además en esta especie de ola social donde se ha ido perdiendo el respeto a algunas profesiones como los médicos o los profesores, se ha visto necesario reforzar esa autoridad con medidas. El año pasado en nuestra provincia, con datos actualizados hasta el 30 de septiembre, el número de profesionales sanitarios que se vieron involucrados fue de 22 en una veintena de incidentes, 16 en atención primaria y 4 en hospitales. Supone una variación de un 31% menos que el año anterior, en una cifra positiva, situando a Segovia en un ratio muy bajo, solo por detrás del Bierzo en los complejos hospitalarios de la comunidad. Se estima que 6 de cada 10 agresiones el pasado año en nuestro país fueron a médicas, según el Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial y el Consejo General de Enfermería. El sindicato SATSE ha realizado numerosas campañas para denunciar estos hechos que el pasado año bajaron en la región en los diferentes ámbitos asistenciales. Las agresiones verbales o gestuales alcanzaron las 373 en la comunidad por 101 físicas. Estas últimas han aumentado respecto al mismo periodo del año anterior. Hablamos de las agresiones al personal sanitario en un programa que va a constar hoy de 2 partes. Por un lado, vamos a hablar con los interlocutores de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, con el capitán de Policía Judicial, interlocutor en la provincia, que es el ámbito de la Guardia Civil, José Ramón Martín Ortega. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por venir. Y con el inspector del Cuerpo Nacional de Policía, Juan Vaquero, interlocutor de la Comisaría Provincial de Segovia, interlocutor en la capital. Buenas noches. Buenas noches, Aurelio. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarnos. Y por supuesto, una semana más con Juanjo
Fernández, director de La 8 Televisión y director del Día de Segovia. Muy buenas noches, Juanjo. Muy buenas noches, como todos los miércoles, y hoy se puede decir que estamos más seguros que nunca, ¿no? Yo creo. En este momento, desde luego. Ya solo su presencia impone seguridad. No sé, ahora nos contarán su trabajo en el ámbito sanitario, pero me imagino que también ya llevar un traje de un cuerpo y fuerza de seguridad del Estado ya impone respeto, ¿no? Pues así es, pero de momento vamos a hablar del tema que nos ha traído hoy. Desgraciadamente que haya que abordar estos asuntos, pero es la realidad del día a día. Y bueno, nos gustaría que nos contaran en sus respectivos ámbitos qué misión tiene esta figura de interlocutor y desde su experiencia para qué ha servido en este momento y si ha mejorado la situación. Bueno, pues bajo el punto de vista de Guardia Civil, esta figura lo que pretende un poco es dar continuidad a una de las líneas estratégicas que llevábamos en el cuerpo de la Guardia Civil ya desde el año 2012, en el cual se empezó a detectar ciertos problemas en el ámbito de los profesionales de la salud, por lo cual a raíz de la Dirección General empezaron a ponerse en proyecto una serie de procedimientos los cuales dieron bastante buen fruto en ese sentido. Se consiguió sino rebajar de una manera importante todos los acontecimientos que daban lugar en estos centros públicos. Con esta figura que se impulsó a partir del año 2017, hay que reconocer que ha valido soberanamente para, sobre todo, clasificar los riesgos de este colectivo y poder elaborar unas líneas de actuación estratégicas con los compañeros de Policía Nacional y demás cuerpos a fin de poder atacar y realmente saber cuál es el origen del problema. Inspector Vaquero. Sí, por nuestra parte, una vez que apareció la Instrucción 3 de 2017, lo primero que se observó es que había un desfase de datos muy importante entre los que manejaban los profesionales de la salud y los que manejaban las fuerzas y cuerpos de seguridad. Con lo cual, lo primero fue unas reuniones de trabajo con la gerencia de asistencia sanitaria como interlocutor sanitario para detectar por qué era el motivo. Lo que hicimos en un primer momento fue, en la policía, es quién va a ser el interlocutor policial sanitario. Se dictó que tenían que ser la Unidad Central de Seguridad Privada y cada jefe de seguridad privada, que es el cargo que yo ostento, iba a ser un interlocutor territorial. Se nombraron 55 en toda España. Después de eso y manteniendo reuniones con la gerencia, lo que hicimos fue un censo de centros de salud aquí en la capital para detectar si tienen las medidas de seguridad o no adecuadas para proteger a los profesionales de la salud. Una vez que hicimos eso, lo que hemos hecho es unas jornadas de formación un poco sobre contención verbal, que están funcionando muy bien, que estamos dando a profesionales de atención primaria y profesionales del Hospital General, donde a través de una presentación que han elaborado los negociadores nuestros de la policía, que son las personas que en casos extremos mantienen negociaciones con toma de rehenes, pues se les da una serie de pautas a los profesionales de la salud pues para que sepan manejar esas situaciones y esas agresiones. Con esto lo que hemos conseguido, en primer lugar, es ya que los datos que manejamos Policía y Guardia Civil sean los mismos que maneja los profesionales de la salud, que no haya ese desfase. Y en segundo lugar hemos conseguido acercarnos a los profesionales de la salud con esta serie de charlas que les estamos dando. Acaban de explicar ambos las líneas maestras de su trabajo como interlocutor policial sanitario, pero bajando al día a día, ¿cuáles son sus funciones de contacto diario con los profesionales? Si las hay, que lo desconozco, si hay visitas frecuentes a los centros de salud, a los hospitales, o solo cuando se les avisa porque hay una agresión, o al margen de las charlas que nos decía el inspector. Si nosotros en nuestro ámbito difiere completamente de Policía Nacional debido a la descentralización que tenemos en nuestro territorio, los cuales todos estos centros están más atendidos efectivamente con encuentros, con conferencias, con vigilancias, con apoyos al personal sanitario de una manera muy habitual. Además de todo esto, también lo que se pretende es realizar un seguimiento exhaustivo a cada caso concreto que haya podido suceder en cualquier centro hospitalario. Desde ponernos en contacto, y nos ponemos con un contacto muy fluido con mis compañeros de policía, la gerencia de aquí territorial de Segovia y los propios afectados,
que han sido pues o agredidos o insultados o de alguna manera, lo que pretendemos es personalizar y poner remedio específico a ese encuentro que han tenido para poder, precisamente lo que comentaba al principio, establecer una línea estratégica de actuación y conocer de alguna manera realmente a qué nos enfrentamos. En ese sentido, lo que intentamos realmente es que los profesionales, como ha dicho mi compañero, nos pongan cara y nos pongan un número de teléfono rápido para poder llamarnos ante cualquier tipo de circunstancia. Sí, en el caso nuestro, cada operador de sala, cada turno de trabajo con su coordinador, tienen instrucciones de si ocurre cualquier tema con personal sanitario, me tienen que llamar como interlocutor y a partir de ahí empezamos a solucionar. En 2017 hubo una agresión a una enfermera en el Centro de Salud de San Lorenzo y se procedió a la detención de la persona que le agredió por un delito de atentado a funcionario público. En 2018 también hubo otra agresión, en este caso se tramitó atestado y no se detuvo porque era un enfermo de cuidados paliativos y no se podía trasladar a comisaría. Y hubo otra doctora que denunció injurias. Entonces, todos los casos que hay nosotros los trasladamos también a la gerencia territorial y todos los casos que conocen ellos y que no acaban en una denuncia en ese momento, también ellos nos lo transmiten. Con eso nosotros tenemos ya una línea de actuación para hacer gestiones y podernos entrevistar con esa persona para ver si quiere denunciar o no quiere denunciar. Que es un poco lo que desde el colegio médico, desde gerencias, se está transmitiendo un poco a los profesionales, que tienen que atreverse a denunciar pues para todos estos hechos ya darles una solución. Sí, precisamente ese es uno de los problemas que existen en este momento, porque no todo el mundo denuncia. Pueblos pequeños, la ciudad también es reducida, temen alguna represalia por parte de familiares o por parte del propio enfermo, y yo creo que solo llegan pues al 11%, creo que solo llegan las denuncias. ¿Qué se puede hacer para evitar que no estas situaciones? Es complicado porque cuando hemos hablado con profesionales de la salud nos han transmitido que lo ven como parte algunas veces normal de su trabajo. Es algo del día a día, es que nos transmiten. Asumido en su trabajo. Claro, dicen, si cada persona que me insulta o me amenaza voy a denunciar, estaría todo el día en comisaría. Entonces ellos mismos asumen que parte de su trabajo también es intentar calmar a estas personas y que dentro esa falta de respeto, que no debería pasar nunca, la toleran un poco y la empiezan a ver como algo normal. Entonces es lo complicado. En cuanto también alguna persona transmite lógicamente que si denuncia se va a abrir un procedimiento penal y, como has comentado Aurelio, es una ciudad pequeña, en los pueblos todavía más, y lógicamente puede existir un miedo a que esa agresión vaya más. Nosotros en estos asesoramientos que solemos hacer a los profesionales, bueno, pues les indicamos que efectivamente hay una serie de procedimientos, o bien administrativos o judiciales, en los que se va a requerir su identidad, su identificación, incluso ratificar esos hechos, ¿no? Pero bueno, que existen también unas medidas alternativas, como pueden ser unas medidas de alejamiento, unas prohibiciones de acercarse a determinados lugares que juegan a su favor. Sí que nosotros lo que pretendemos es que todas las situaciones, de una u otra manera, se pueda llegar a denunciar. Creemos que ese es lo fundamental, independientemente de que luego trabajemos por una vía penal, con una cierta gravedad, o por una vía administrativa, que también perfectamente está habilitado para mucho tipo de circunstancias de eso. Pero sí que es fundamental la denuncia por parte del facultativo, o incluso una información que puedan llegar a aportar los conciudadanos de algún tipo de circunstancia que hayan podido ver en el centro de salud. Por su experiencia previa de todos estos años trabajando en este campo, ¿qué creen que puede llevar a romper una relación médico-paciente de una forma tan brutal, incomprensible, que puede llegar incluso hasta la agresión física? ¿Dónde está el clic que a ese paciente o a un familiar le hace agredir, ya sea verbal o físicamente, a un sanitario? El problema principal es que una persona, cuando viene con un problema, ese problema lo trata de una manera muy emocional. Entonces nosotros, con las charlas que os he comentado que estamos dando, tratamos de hacer ver a los profesionales de la salud que cuando ocurran esos hechos no pueden razonar con la persona. Tienen que entrar de manera emocional con ella, ganársela de manera emocional para reducir esa tensión. Porque cada persona ve su problema como único. Y claro, el profesional de la salud tampoco muchas veces tiene culpa de los retrasos en las citas. Entonces son temas que subsisten y que tienen que darles una solución.
Entonces las personas muchas veces llegan ya muy alteradas, no reciben el tratamiento que tienen, no reciben las medicinas que quieren, por lo que nos transmiten los facultativos, y ahí es cuando empiezan los problemas. No las que necesitan, sino las que ellos quieren, se autoprescriben. Sí, hay muchas veces que la persona ya viene mirado en internet y ya viene lo que tiene que tomar y todo. Bueno, esto nos lo han comentado algunos médicos, dices que te viene el paciente y te dice, oiga, que he visto que esto y esto funciona, y al profesional pues ya claro, le dice que no puede ser así. Por eso estas charlas pensamos que pueden ser muy buenas. Además tenemos aquí la suerte en Segovia de contar con un inspector que lleva una formación muy amplia como negociador de la policía, y que en las charlas que hemos dado pues ha venido conmigo y hemos hecho algún taller para poner a prueba pues a estas personas. Se la ha hecho de paciente y los profesionales de la salud pues han interactuado con él y luego hemos hecho una autocrítica para ver si estaba bien o mal hecho. Es un poco por donde va la línea de nuestra actuación. Pensamos que si los profesionales de la salud consiguen un poco manejar esta serie de situaciones, se pueden reducir las agresiones en una gran medida. Capitán. Sí, bueno, un poco en la línea que mi compañero especifica. Hay que tener en cuenta que desde en un primer momento, pues bueno, evidentemente el personal que acude a los centros pues está condicionado. Muchas veces igual porque lleva una condición etílica no suficientemente coherente, porque tienen nervios, porque ven un familiar en una situación mala. Entonces evidentemente, como muy bien ha dicho, su caso es el primero para ellos. Hoy en día pues vemos que los profesionales lo primero que se quejan de alguna manera es que no pueden ofrecer el tiempo que ellos les gustaría con cada paciente, con cada caso. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente hay mucha gente también que va estudiada a los centros de salud. Entonces, bueno, yo lo que sí que me he percatado que tenemos unos grandes profesionales de la salud y unos grandes profesionales que, además de estar concienciados con el problema que tienen, quieren solucionarlo y ponen de su parte para solucionarlo. Es decir, demandan una ayuda policial, demandan un asesoramiento policial, pero son muy consecuentes y saben que en gran medida esto depende de ellos, y así trabajan con nosotros. ¿Pero existe algún perfil concreto? Bueno, nos hemos encontrado en nuestra demarcación, hablo en los medios que yo he tenido, gran problema tenemos sobre todo con las personas que asisten con algún tipo de condicionante etílico o que van buscando pues algún tipo de medicamento tranquilizante, etcétera, etcétera. Eso en gran medida. Por otra parte, existe también algún elemento que va buscando pues una baja buscada o una prescripción muy concreta en ese sentido. Eso es un poco por lo general. ¿Y aquí en la capital? No hay un perfil, porque no hay que olvidar que también no solo es el paciente, es el familiar del paciente también el que entra un poco en el juego. Entonces hay veces que ya no solo es el paciente con el que tienes que lidiar, porque igual el paciente está tranquilo, pero el familiar es el que entra. Entonces no hemos visto que haya un perfil exacto. Lo que sí que las actuaciones que más nos requieren a nivel de apoyo es el 112 y los servicios de urgencias. Son los que sí que nos llaman al 091 porque un paciente, un familiar se ha puesto agresivo y rápidamente va a una dotación y en la mayoría de los casos se ha solucionado con presencia policial. Luego hemos dado la opción, nuestro personal policial advierte que pueden denunciar estos hechos, pero luego al final el personal sanitario, en este caso, no lo ha denunciado. Pero sí que nos requiere muchas veces el 112 cuando ya sabe que ese paciente es agresivo en otras ocasiones y va a una dotación Z y si no hace falta vuelve a su trabajo y si hace falta pues intervienen y apoyan. Eso es lo deseable, efectivamente. Cuando se detecta un paciente que realmente ha podido tener unos antecedentes de agresividad, inmediatamente nosotros, los profesionales, nos llaman y acudimos a esa llamada. Es lo que tenemos que hacer. Si luego efectivamente todo va por su cauce, no hay ningún inconveniente y tal. Pero tenemos que trabajar un poco desde el ámbito de la prevención en la medida que nosotros podamos acudir. También en este aspecto de las charlas y conferencias, asesoramientos que damos, pretendemos abrir también un poco la idea de que no solamente es la agresión física o el insulto o la amenaza o la coacción. También existe un poco derivado lo que es el delito por Internet, que nosotros lo hablamos también en nuestras charlas, es decir, hemos visto casos de pacientes, de grupos de pacientes que a través de las redes sociales, pues bueno, empiezan a calumniar, a injuriar, a hacer la vida realmente imposible a una persona concreta, pues por haber recibido
un trato malo a su criterio en un centro de salud. En concreto, ese es un punto que trabajamos mucho en nuestras charlas con los profesionales, porque lo que queremos hacerles ver es que efectivamente eso tampoco se puede, tienen por qué aguantar, y también es denunciable un tipo de un seguimiento, una coacción por las vías de redes sociales. En la segunda parte del programa tenemos a profesionales tanto del ámbito pues, de los médicos como de los enfermeros. Me imagino que ellos nos abundarán un poco más en las causas, que supongo que tendrán mucho que ver también con los recortes. Sí que le quería repreguntar, inspector, la primera parte de su exposición ha dicho que no cuadraban los datos oficiales con los de los médicos. ¿Por qué? El motivo, la instrucción justamente se crea por ese motivo. El observatorio de agresiones a médicos del Colegio Médico es el que se da cuenta de que ellos tienen un número de agresiones y el Ministerio de Interior tiene contabilizadas a nivel estadístico otros. Se ponen a trabajar de la mano el Ministerio de Sanidad y el Ministerio del Interior, y por eso es lo que se crea la instrucción y el protocolo. A partir de ahí ya sí que tenemos conocimiento, porque tenemos un contacto, tanto José Ramón como yo, vía correo electrónico con gerencia, y cualquier agresión que ellos tienen conocimiento nos la transmiten, ya sea en la demarcación de Guardia Civil o Policía, y viceversa. Con lo cual es una manera de tener todos los datos. Así todos los actores de las agresiones a personal sanitario tenemos todos los datos y podemos saber si es algo residual o es algo en algún sitio que ya está repercutiendo de manera más importante. Y una última pregunta por mi parte. El Ministerio de Interior también está trabajando en el desarrollo de una aplicación, el AlertCops, que además creo que en otros ámbitos ya se usa, para proporcionárselo a los profesionales sanitarios. ¿Eso cómo está? Sí, efectivamente, la aplicación está activa, tanto policía como Guardia Civil trabajamos con ciudadanos en este sentido. Y sí que es cierto que lo último que hay es que están trabajando en meter un icono directamente relacionado con los profesionales de la salud, que pueda funcionar a modo de, aparte de muchas otras cosas, como una especie de botón de pánico, para que el profesional, en el momento que tenga una pequeña incidencia, pueda ponerse en contacto con los compañeros de policía o con Guardia Civil, e inmediatamente se persone una patrulla para ver qué ocurre en ese sitio. Es un medio bastante recurrente, pero repito, en la actualidad también puede ser usado por cualquier ciudadano. Nos quedan casi segundos. Nada más para que nos digan en titular prácticamente. ¿Ven la situación complicada en la provincia en relación con este aspecto? En nuestra provincia, en mi punto de vista y en nuestra demarcación policial, segura, y con los casos que tenemos no son de trascendencia. Sí se han llegado lugar en algún momento a practicar detenciones, pero las mínimas. Somos un colectivo relativamente seguro en esta provincia, bastante seguro, y bueno, creo que la tendencia es esa. Sí, aquí en la capital la verdad es que el tiempo de respuesta que tenemos nosotros de actuación es entre 3 y 8 minutos, y las actuaciones que hemos tenido han sido mínimas, han sido un poco residuales a lo largo del año. Con lo cual sí que pensamos también que tenemos controlada la situación, que no está habiendo muchas agresiones, pero tampoco tenemos conocimiento de aquellas situaciones en las que el profesional de la salud no ha transmitido a sus superiores pues esa agresión verbal o agresión física, que es un poco el camino que nos queda por recorrer, que todas esas agresiones verbales o físicas que ocurren, por lo menos tenga conocimiento la gerencia como interlocutor sanitario, y tengamos conocimiento nosotros para, como ha dicho José Ramón, poder hablar directamente con ese profesional de la salud y asesorarle. Pues muchísimas gracias, capitán Martín Ortega. Muchas gracias. Muchísimas gracias, inspector Vaquero. Muchas gracias. Continuamos con Juanjo Fernández, porque en la segunda parte lo que vamos a hacer es mantener una conversación con los profesionales de la sanidad. Pero volvemos en 2 minutos después de la publicidad. Continuamos en Enfoque de Actualidad en la 8 Televisión. Hoy estamos hablando de las agresiones en el ámbito sanitario. Han escuchado ustedes a los llamados interlocutores de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y ahora, en esta segunda parte, están con nosotros los representantes de los profesionales de la sanidad. Nos acompañan Miriam Rubio, secretaria provincial del sindicato SATSE. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos.
y el coordinador del Observatorio de Agresiones del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León, también presidente del Colegio de Médicos de Segovia, Enrique Guilaber. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Y continúa en esta mesa el director de la 8 y el director del día, Juanjo Fernández. Agradecer a ambos que hayan aceptado nuestra invitación, lógicamente. Así es, un programa hoy con muchos invitados de mucho interés para la sociedad y que año tras año tenemos que repetir, al menos para recordarlo y hacer repaso a lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos meses. Hemos estado hablando con los representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado desde su posición diferente, también común, que es el ámbito sanitario. Desde que se introdujo esta figura del interlocutor, ¿ha mejorado la situación? Bueno, es difícil valorarlo es difícil porque la incidencia de agresiones es baja. Lo que sí que es cierto es que la estadística parece que del 2017 al 2018 sí que hay menos agresiones, pero en cuanto que es un parámetro de poca incidencia, como decía, la valoración es el número de agresiones que se denuncian no corresponden a la realidad. Me supongo que ya lo han dicho ellos, que es una infradenuncia de los casos que se producen y bueno, hay circunstancias que luego posiblemente comentaremos. Evidentemente, desde que se constituyó aquí la figura desde el 2017, creo que es muy positivo en cuanto que hay más coordinación, hay más seguridad, habrá un sistema de prevención mejor y yo creo que bienvenidas a la figura del interlocutor policial sanitario. Sí, Miriam Rubio. Bien, pues desde SASE lo primero que quiero decir es que la agresión no es la solución, no es la solución a toda esta problemática que hay detrás de una agresión. Es evidente que la figura del interlocutor policial ha supuesto para los profesionales una mayor tranquilidad, pero no se ha reflejado, ha sido simbólico prácticamente el descenso en las cifras de las agresiones. Hemos escuchado en alguna ocasión, Enrique, hablar de la gravedad del asunto, independientemente de quien sufre la agresión y de cuando se produce la agresión, porque se rompe esa relación entre el paciente y el médico, o el paciente y la enfermera, ¿no? Hay una ruptura total ahí, ¿no? Así es. O sea, viéndolo desde el punto de vista ya humanístico, sí, incluso, ¿no? Nuestro valor más importante es tener tiempo para estar con el paciente y ese tiempo que sea bien aprovechado, porque es fundamental establecer esa relación médico-paciente. En ese momento, esa empatía que se produce es cuando el paciente se va a concienciar de las pautas que le marque el facultativo, va a seguir sus consejos, va a cumplir mejor el tratamiento y luego vamos a trabajar evidentemente mucho mejor. Cuando existe una agresión, las consecuencias son graves, son unas consecuencias, muchas veces las consecuencias físicas son malas, pero las consecuencias fisiológicas son tan malas o peor. Yo conozco compañeros y recientemente, pues la semana pasada, en Zaragoza, pues un agresor con un cuchillo intentó, es que produjo varias cuchilladas en el médico. El fin de semana en Móstoles, en urgencias, otro caso también con cuchillo. Y claro, ese profesional que ha sufrido una agresión de estas características, evidentemente no va a trabajar igual que trabajaba antes, y va a trabajar con miedo, va a trabajar con preocupación y con ansiedad. Y eso deja una marca ahí que le va a hacer trabajar en otras condiciones, y establecer esa relación fundamental médico-paciente se dificulta muchísimo. Sí, la relación... Así es, yo quería apuntar al respecto. Es necesario que se genere una relación de respeto y de confianza entre el enfermero, la enfermera, los profesionales sanitarios y el paciente. Y bueno, supongo que habrá que analizar precisamente cómo se puede conseguir llegar hasta generar esta situación. Que si cualquier tipo de agresión en cualquier ámbito es injustificable, más lo es una agresión en una relación en la que el facultativo está velando por la salud de su paciente en todos los casos. Como digo, es injustificable, pero yo no sé, les quiero preguntar a ambos cómo
pueden estar influyendo todos los recortes que hemos sufrido durante los últimos años en el sistema sanitario español, la ampliación de la lista de espera, la dificultad para tanto en medios materiales como humanos, ¿están influyendo de alguna manera en estos repuntes de agresiones tanto verbales como físicas a profesionales? A pesar de que nuestro consejero reitera y dice que no influye, nosotros por encuestas que se han recogido y que, fíjate, un dato curioso que quería remarcar es que el 80% de los médicos en algún momento han tenido una agresión, o sea que esto es un número a tener en cuenta. Bueno, pues en principio, evidentemente, cuando no se tiene el tiempo suficiente para estar con el paciente, se priva de establecer esa relación que hablamos antes. Pero además, cuando en el medio rural tú tienes una serie de pueblos que has tenido acumulados y que vas al último pueblo ya un poco tarde, con retrasos, pues evidentemente esa impaciencia crea un ambiente hostil que se ve reflejado porque el profesional pues va más deprisa, no atiende como le gustaría atender al paciente y el paciente pues sale insatisfecho de la consulta o del tiempo que ha estado esperando hasta que llegara al pueblo el profesional. Pero esto en el hospital pasa lo mismo. En el hospital los tiempos también se han acortado, entonces además tenemos las listas de espera, la gente ya dice, bueno, llevo no sé cuántos meses esperando aquí y ya pues va con una predisposición negativa. Y claro, entonces ese clima que estamos hablando, que es tan importante, no se genera o se dificulta. Por eso estoy convencido de que la situación que estamos viviendo en la sanidad ha influido negativamente en este aspecto en relación a las agresiones. Si bien es cierto que en este caso estaremos hablando de agresiones verbales sobre todo, porque la agresión física ya tiene otros componentes distintos porque hay muchos aspectos heterogéneos a la hora de tratar, es un tema complejo y en el caso de las agresiones verbales sí que ha influido, yo creo que bastante. Yo quería apuntar al respecto, es uno de los motivos y una de las reivindicaciones que tenemos a día de hoy desde el sindicato, es el aumento de las plantillas, el dotar al sistema sanitario de los suficientes profesionales, precisamente porque va a incidir claramente en la atención, en la calidad de la atención sanitaria que se va a prestar. Los usuarios se lo merecen, los profesionales nos lo merecemos. Sí que me gustaría también, para que todos los que nos están viendo sepan a qué nos referimos cuando estamos hablando de agresiones a profesionales sanitarios, poner pues un ejemplo de lo que viene siendo dentro de las agresiones las más habituales. Mayoritariamente las que más se registran, sabemos que es en el ámbito de la atención primaria. Un ejemplo de un día a día puede ser cuando un compañero, una enfermera o un enfermero acude a un domicilio a atender a ese paciente porque la situación lo requiere y se encuentra con que cuando llega a ese domicilio, bien porque el familiar o el paciente considera que ha tardado más de lo que él considera, no acude con los recursos materiales o humanos necesarios que el familiar o el paciente considera, y a su llegada a veces se encuentra con una situación muy hostil, agresiones, agresividad, incluso a veces coacciones. Todo esto, imaginen lo que supone en el profesional. Evidentemente, si cualquiera de los que nos estén oyendo y en su trabajo, en su día a día, se meten en ese papel, tuviesen que sufrir esa situación en su trabajo, entiendo que estarían de acuerdo que es una situación lamentable y que tenemos que tomar cartas en el asunto todos. Preguntaba Aurelio antes a los representantes policiales por un perfil del agresor. Yo le quiero preguntar lo mismo a ustedes, pero ya no solo un perfil también solo del agresor, sino del profesional agredido, porque Enrique, que controla más los datos del observatorio, decía Miriam que sobre todo atención primaria, medio rural, más mujeres agredidas que hombres. Sí, el lugar donde se producen las agresiones, decía asistencia domiciliaria, no sé si es más habitual que se produzca dentro de la consulta, fuera de la consulta. Vamos a ver, hay muchas agresiones que se producen en salud mental y es difícil, en salud mental hay otros componentes, difícil de controlar y ahí ya influyen otros aspectos. Evidentemente el agresor, yo digo que o está loco o es un cobarde porque muchas veces emplea la nocturnidad o emplea cuando está el profesional solo o emplea que sea físicamente inferior a él y por eso yo creo que el hecho de que las mujeres sean más agredidas pues es eso, que es un cobarde y utiliza su fuerza para cometer la agresión, normalmente la agresión física. En cuanto a los agresores, suele ser el propio usuario.
Normalmente el usuario ocupa el 70% de las agresiones. Sí que es verdad que luego hay un 25% que es el acompañante el que agrede, no el propio usuario. Y luego hay otro, pues que ya pues hay otros componentes de gente, de amigos o de otras personas que influyen en la agresión. También se da la circunstancia que, al igual que la mujer es la más agredida, el agresor suele ser más proporción en el hombre que en las mujeres, son los que los hombres en este caso agreden más. La agresión, como cualquier tipo de agresión, como la agresión infantil, la agresión de género, la agresión a los sanitarios, tú lo has dicho, es deleznable, no se entiende. Y desde luego el hecho de que se ha establecido la figura de interlocutor va a ayudar un poco para establecer esos perfiles e intentar establecer puntos de riesgo y perfiles para hacer una prevención. Lo que sí que es cierto que es muy difícil, porque la condición humana del agresor pues es la que es y siempre va a haber agresiones. Lo que intentamos es que estas agresiones sean las mínimas y que evidentemente pues que tengan sanciones que sean ejemplarizantes para que procurar que no existan o intentar erradicar. Estoy completamente de acuerdo con mi compañero al respecto y bueno, sí también incidir que evidentemente y debido a que bueno somos el colectivo mayoritariamente femenino en la enfermería, pero además una categoría mayoritaria también es ACIL, somos de las que más agresiones tanto verbales como físicas sufrimos. Sí, efectivamente, yo no quería, este es un tema suficientemente serio como para tratarlo con rigurosidad y con rechazo hacia las situaciones que se producen en torno a las agresiones en el ámbito sanitario. No me gustaría enfrentar al colectivo de enfermería con el de médicos, pero ustedes son mayoritariamente, aunque la verdad es que cada vez hay más mujeres médicas, más médicas también, mayoritariamente en mujeres, también un número más elevado, y además la enfermería ejerce ese papel quizá de ir un poco por delante como de parapeto del médico, ¿no? Pero sin embargo se habla muchas veces de las agresiones a los médicos que a la enfermería, ¿no? No sé, o ha cambiado ya. No, yo creo que ha cambiado. El Observatorio de Agresiones se crea en la OMC, en la Organización Médica Colegial, precisamente hace 10 años, a raíz del asesinato de una compañera en el Centro de Salud de Moratalla, Eugenia Moreno, asesinada hace 10 años, y la Organización Médica Colegial decide que se haga el día, pues eso ocurrió el 11 de marzo del 2009 y que todos los años por esta fecha pues que se haga una conmemoración y bueno pues somos los primeros un poco en dar el primer paso, pero evidentemente luego se hace extensivo a todos los sanitarios y sí que es cierto que en Castilla y León nuestro consejero pues dio un paso al frente y en el 2013 pues es la primera región de España que al sanitario se le considera autoridad pública, que eso no existía en España. Para nosotros es un logro que sí que se firma a través del Consejo General de Colegios de Médicos con el consejero y luego pues ya se integran sindicatos, sociedades científicas, porque es bien para todos. Y yo creo que a día de hoy el observatorio a nivel de la consejería pues recoge toda la estadística tanto de médicos, de enfermeras, celadores, todos los que trabajan para el sistema y yo creo que es bueno que estemos todos ahí y que en este caso pues que nos ayudemos a prevenir. Y de hecho yo creo la experiencia de los casos que yo conozco se ha actuado muy bien conjuntamente y yo creo que en eso sí que estamos avanzando y tanto si al médico le pasa algo o a la enfermera pues estamos ahí al quite las dos profesiones en este tipo de... Lo cierto es que estas estadísticas pues por desgracia no se llegan a registrar todas las que se deberían de registrar. Sabemos que los datos que manejamos desde SASE a día de hoy si en España se vienen sufriendo unas 55 agresiones tanto verbales como físicas, tan solo un 11% de estas se denuncian. Yo desde aquí animo a todos los profesionales a que denuncien las situaciones, a que las registren, para que además, pues efectivamente todos estos datos sean lo más reales posibles. Sí, lo hemos estado comentando
comentando antes con los representantes de la policía y de la Guardia Civil. ¿Por qué no se denuncia? ¿Por miedo? Miedo a represalias principalmente. Sí. Es lógico, sí, sobre todo, fíjate, Aurelio, yo que trabajo en un pueblo pequeño y que llevo 31 años ahí, y que tienes una agresión de una persona allí y que tienes que seguir viviendo con ese agresor, y entonces bueno, muchas veces le quitas importancia. Sobre todo cuando es una amenaza. Las amenazas, pues por desgracia el código cambió. En el 2015 hubo una reforma del código y las amenazas que pasaron a no ser delito, y entonces eso nos ha venido muy mal, porque dentro de las agresiones las amenazas son muy fuertes y te afectan cuando tienes una amenaza de muerte, o cuando salgas de la consulta, o a ti o a tu familia, si me encuentro te lo voy a matar, y tienes que vivir allí. Entonces esa situación pues hace que gente, como dice Miriam, tenga miedo, y porque sabe que tiene que estar allí. Otros dicen, bueno, como voy a estar aquí, bueno, me ha insultado, pero muchas veces nosotros mismos nos consideramos en parte responsables de cosas que es del sistema, de llegar tarde porque tienes que acumular, y de llegar tarde y me han insultado, pero bueno, me lo trago. Pues no, hay que denunciar, como bien. Ambos han dejado ya sobre la mesa una serie de reivindicaciones para intentar frenar las agresiones. Enrique Gilabert decía al principio que pedía sanciones más ejemplares, Miriam pedía a sus compañeros que denunciasen. Quiero oírles algo más general. A la sociedad, ¿qué le pedimos? Porque ¿creen suficiente el reproche social que tienen este tipo de agresiones? Vamos a ver, lo estamos viendo a diario en los medios de comunicación, la agresión, pero a cualquier tipo de agresión, tolerancia cero. Y en el tema sanitario, lo hemos dicho, es una persona que está sentada ahí para ayudar, para sanarte, para curarte o aliviarte de eso que tú tienes. Entonces no se entiende, y yo creo que todos nos tenemos que sensibilizar de la problemática, y de ahí que se conmemore el día 14 de marzo como el día contra las agresiones a los sanitarios, para eso, para conseguir que la sociedad recrimine a ese señor que insulta a un sanitario cuando el sanitario está por la labor de hacerle un beneficio, ¿no? Entonces nosotros agradecemos a la cadena, a TV8 que haga este tipo de programas, porque también nos sirve de difusión, de concienciar de la problemática, que es importante, y que no vamos a consentir. El Colegio de Médicos, desde luego, tiene asesoría jurídica que se va a personar en los juzgados cada vez que haya una agresión, siempre y cuando el profesional consienta que nos personemos en el juzgado. Hoy tenemos sentados aquí a representantes sanitarios, pero esta misma mañana había también en Segovia una protesta de funcionarios de prisiones pidiendo lo mismo, más protección por las agresiones. Los docentes es otro colectivo que también suele quejarse en ese sentido. No sé, Miriam, lo que preguntaba... Yo a la población sí que quería mandarle un mensaje muy sencillo: cuida a quien te cuida. A la administración quizá lo que sí le pediría básicamente es que se conciencie de que tiene la obligación de aportar un entorno laboral seguro a los profesionales. De ahí ya habría que estudiar efectivamente qué soluciones, no, qué medidas ha de tomar al respecto. Si usted, Miriam, como el representante de un sindicato, usted, Enrique, como presidente del colegio profesional, ¿tienen compañeros que van con miedo a trabajar? Sí, efectivamente. La mayoría de las veces, incluso en los primeros días tras una agresión, supongo que coincide plenamente igual con Enrique, llegan a suponer incluso bajas laborales por depresiones, miedos, ansiedad, y posteriormente pues incluso requieren traslados. No, hay una circunstancia en Segovia que es incomprensible, y es que hay puntos de atención continuada que solo hay un profesional, que no está médico y enfermera, que está el médico solo. Pues estamos hablando de 4 puntos de atención continuada. Y cuando ha tenido la experiencia de una situación, pues muchas veces no hemos entrado a profundidad de las causas, ¿no? Pero a veces son embriaguez, por situaciones de desconformidad con una persona que tiene mala relación con el profesional, y esas personas, cuando le toca ir a un punto de atención continuada donde están solos, pues evidentemente van a trabajar con miedo, ¿eh? Y trabajar con miedo, cuidado, ¿eh? Es preocupante ir a un sitio a trabajar con miedo, y evidentemente
tu actuación profesional no rinde como debería de rendir, ni tiene la capacidad de dar muchas veces soluciones, por eso, porque estás trabajando con un estrés y con una ansiedad que no es normal. Y esto puede repercutir en el resto de pacientes que bueno, van normalmente a la consulta o a urgencias, y a lo mejor el profesional va con cierta prevención. Yo creo, Aurelio, y gracias a Dios, y yo creo que lo han comentado anteriormente los interlocutores, el número de agresiones no es muy elevado. Los que realmente lo han sufrido tienen un periodo importante de tiempo para adaptarse y volver a ser los mismos. Y tienen que ver esa tranquilidad y recuperarse, restaurarse de las heridas que ya te digo que no son siempre físicas. Pero la persona que ha sido agredida actúa de forma distinta de cómo era antes de la agresión. Eso es evidente. No es un número muy elevado la provincia de Segovia, que como bien nos decían es una provincia segura, pero en España, si no me equivoco, son casi 500 millar de agresiones físicas a profesionales. Hay colegas suyos en la Organización Médica Colegial que piden presencia permanente de policía, de cuerpos de seguridad, ya sea público o privado, en los centros hospitalarios. ¿Aquí haría falta? En Segovia concretamente sí que hace falta, y lo hay. Hay normalmente guardia de seguridad, porque en el caso de que se produzca, el hospital es muy grande, pero el guardia de seguridad están localizados sobre todo en las puertas de urgencia, que es donde es un sitio más crítico, y la presencia policial, evidentemente, cuando se establecen puntos negros, ahí sería necesario, imprescindible, de que hubiera más vigilancia, bien de la vigilancia policial o bien empresas privadas que hicieran vigilancia. Hay métodos, hay videovigilancia, hay software para los ordenadores, hay alarmas, hay varios tipos de eso que sí que se puede implementar en los lugares de trabajo para prevenir y sobre todo también a los profesionales enseñarles a manejar situaciones difíciles. Nosotros en el Colegio de Médicos ya llevamos varios cursos en los cuales pues no se trata de darle defensa personal, porque en estos casos sirve de poco o no sirve prácticamente nada, pero sí el que sepan manejar una situación compleja, una situación difícil, que no todos manejamos igual, ¿no? Entonces, eso puede evitar que el agresor se lance, o eso, a veces, no siempre, pero sí hay que hacer medidas preventivas y hay que poner seguridad en aquellos puntos más críticos. Sí, comentaba antes, Enrique, que se les ha dado la categoría de autoridad pública. Exactamente, es el nombre de autoridad pública, pero quizá legislativamente se pueda desarrollar de alguna manera algún mecanismo más de protección hacia los sanitarios. Yo ahí sí que quería apuntar, porque además desde hace unos días precisamente hemos instado a todos los partidos políticos de SASE a la necesidad de que se apruebe una ley que regule a nivel estatal, no autonómico, es cómo actuar ante estas agresiones sanitarias. Entonces considero que es importantísimo que se establezca y se apruebe una ley para esto. Hay una aplicación de teléfonos, AlertCop, que nos estaban contando, nos preguntado sí. Por ello, pero bueno, yo creo que no está todavía desarrollada, pero yo creo que puede ser una herramienta muy útil para los profesionales, que todo el mundo hoy tiene un teléfono a mano y que puedas utilizar ese botón de alarma para sobre todo en atención primaria, ¿verdad, Enrique? Primaria, porque disponen de un botón del pánico, pero no ha hecho que disminuya el caso de agresiones. Es así, ¿no? Entonces, bueno, de ese tipo cualquier tipo que sea medidas de prevención, pues bienvenidas sean. Lógicamente, deberíamos de empezar, como hablábamos antes, por mejorar la situación laboral, porque claro, si estamos como estamos, sin tiempos y llegando tarde y con prisas, pues eso no es el clima más propicio. Decía Miriam, el botón del pánico, ¿en qué consiste? ¿Lo que funciona actualmente? Sí, se instalan en los centros de atención primaria, debajo de la mesa donde se esté atendiendo al paciente, un botón que en el caso de necesidad ante una... ¿Eso existe ya actualmente? Sí, se han instalado, efectivamente. Se pulsa y bueno, pues acudirían a tu ayuda los cuerpos de seguridad. Esto no ha hecho que disminuyan las agresiones, con lo que entendemos que se deben de tomar más medidas al respecto o volver a estudiar la situación. No obstante, sí que podemos recordar, y usted lo ha reiterado a lo largo de esta conversación, además como coordinador y autor de la estadística de
de las agresiones, que bueno, Segovia debe de encontrarse como la segunda provincia con menos incidencia, ¿no? Sí, estamos ahora mismo en el registro, vamos a ver, un médico agredido puede ir y a presentar la denuncia en el centro donde trabaja, pues en SACIL o en el Colegio de Médicos, o directamente se va a la comisaría o al cuartel de la Guardia Civil. Y lo importante es que esos 4 puntos estén coordinados, ¿no? Para saber que las agresiones, tener un registro único, yo creo que es fundamental, y eso hay que trabajar un poquito más en ello. Lo que sí que está claro es que las agresiones, cuando se producen, en mayoría son verbales, como hemos dicho, y aquí en Segovia, si mal no recuerdo, tenemos 10 casos de agresiones, 10 y 2 nosotros, 12 casos que serían las agresiones a lo largo del año, agresiones que se han denunciado y que pasan un poco más allá de lo que es la amenaza, ¿no? Una ya serían muchas. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias, Miriam Rubio. Gracias Enrique Guilaber. Gracias, Juanjo. Gracias a ambos Fernández. por velar por nuestra salud también. Y con el stop a las agresiones nos despedimos de todos ustedes hasta el próximo miércoles, agradeciéndoles, por supuesto, a ustedes también su presencia y deseándoles muy buenas noches.